Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos. Voz Andina Internacional presenta una semana para pensar en el conflicto armado interno en Ecuador. Un serial con investigaciones producidas por nuestras cadenas radiales asociadas, Radio Francia Internacional, La Voz de Alemania y Radio Televisión Española. De lunes a jueves, a las 16 horas y el viernes a las 18 horas, les presentaremos un capítulo diario sobre temas globales y problemáticas de interés común, con análisis, debates y opiniones de profundidad. Reciban nuestra bienvenida al espacio, una semana para pensar en el conflicto armado interno en Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas a este especial sobre la inseguridad en el Ecuador en el contexto de una semana para pensar en. Nos acompañan en este panel, en esta oportunidad, Saudia Leboyer, docente del área de comunicación, doctora en comunicación e información contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenida, Saudia. Gracias, buenos días. También nos acompaña Ramiro Ávila Santamaría, docente del área de Derecho, doctor en Sociología de Derecho por la Universidad del País Vasco. Un honor estar aquí en este panel y saludos cordiales a todas las personas que nos están escuchando. También nos acompaña Pablo Andrade, docente del área de Estudios Sociales y Globales, PhD en Social and Political Thought de la York University de Toronto. Bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación y buenos días a todos y todas. Como les hemos manifestado en esta semana, es un esfuerzo de reflexionar sobre lo que está pasando en el Ecuador, y para eso en este programa lo hemos dividido en 3 bloques. ¿Cómo llegamos aquí? Las medidas adoptadas por el gobierno y intentaremos abordar alternativas. ¿Qué nos espera en el futuro? Vamos a escuchar un reporte de nuestra cadena aliada Radio y Televisión Española, que nos da cuenta de lo que ha pasado en las últimas semanas en el Ecuador. Apuntan al presentador de las noticias en pleno directo. Varios miembros de una banda criminal toman los estudios de una televisión en Guayaquil, armados con granadas. Horas después son reducidos, 13 de ellos detenidos por la policía. Ellos querían como que todo el país sienta terror, o que vean en vivo y en directo lo que estaba ocurriendo. Por eso nos llevaron al estudio. El presidente Daniel Noboa emite una orden que declara un conflicto armado interno. Ahora, los grupos criminales son considerados comandos terroristas. El ejército patrulla las ciudades tratando de contener la violencia. Puede intervenir para reducir cualquier amenaza. A estas personas ya no las reconoce ni siquiera como delincuentes, sino como un grupo que pone en riesgo la existencia misma del Estado. Al poner en riesgo la existencia misma del Estado, las Fuerzas Armadas son las encargadas de recuperar esa soberanía. La ola de violencia en Guayaquil se ha saldado con una decena de muertos, 2 agentes entre ellos. Por favor, ayúdeme. En las cárceles, secuestros de funcionarios y motines. Las cámaras de seguridad grababan la fuga de algunos presos. Los militares han recuperado el control de varios penales. De uno de ellos se ha fugado Fito, el criminal más peligroso del país. 7.800 homicidios en 2023 convierten ahora a Ecuador en el país más inseguro de la región. Escuchábamos este reporte sobre lo sucedido en las últimas semanas en el país. La violencia se ha apoderado de las calles de las ciudades, las cárceles en un descontrol total. ¿Cómo llegamos a este punto? Quisiera preguntarles. Sí. Empecemos por ti, Saudia. Bueno, hay que buscar las causas bastantes años atrás. Las primeras informaciones públicas que hay alrededor de esto datan de 1996 en el Congreso Nacional, cuando había una comisión contra el narcotráfico que investigó esto y que nace un poco de una investigación previa que lanzan en la Universidad Central, un investigador de apellido bueno, mejor no digo el apellido porque dudé cómo es el apellido, donde él hacía notar una cuestión, que era cuánta cantidad de precursor químico estaba pasando por el Ecuador y que no tenía sentido
dada toda la infraestructura que tenía el país y obviamente el precursor específico químico son específicos, entonces decía, ¿por qué hay tanto en el país? Y nosotros siempre fuimos una suerte de país que les daba ciertas cosas o permitía el paso de ciertos productos para en este caso la producción de droga hacia Colombia. Después de este fenómeno no hubo, o sea, después de este informe, toda la información se hizo reservada, pero el tema del narcotráfico siempre fue una constante. A eso tienes que aumentarle fenómenos como que en la zona de Sucumbíos, por ejemplo, cuando había las FARC constituidas como tal, nosotros limitábamos con el Frente 48, que el Frente 48 era el que básicamente daba muchísimo dinero a la guerrilla, porque ahí estaban las plantaciones de coca. También hay que entender es la mutación de las FARC, que primero hacían un trabajo de cuidado de plantaciones, pero con el paso de los años aprenden el negocio y se convierten también en narcotraficantes. Por eso es que en Colombia había esta cuestión que les decían los narcoguerrilleros. También les decían narcoterroristas, pero eso es mucho más adelante. Entonces, tú quieres enfocar el problema, tienes que irte muy atrás y entender lo que estaba pasando específicamente entre Colombia, Ecuador y Perú. Y cuando digo entre, es porque Ecuador, la famosa Isla de Paz que se llamó así, sí tuvo un papel determinante en ciertas cosas. Eso mismo que haya permitido siempre que pasen todo lo que pasaba, tanto para la producción de droga y después para la distribución de la misma, hasta llegar al punto que estamos, es porque hubo mucha permisividad. En eso, después tienes tú decisiones políticas completamente estratégicas que ayudaron más bien a que la criminalidad se instale. Estábamos dolarizados desde el año 2000, eso también te hace más atractivo y mucho más si le bajas, por ejemplo, todo el control migratorio. Entonces, la cuestión es revisar mucho la historia y ver que esto lo hemos construido, es como hacer una pared, ladrillo con ladrillo y rellenarla muy bien para que se genere una estructura tan fuerte que ahora tú tienes prácticamente buena parte de la costa fuera de un control estatal, en realidad, porque tú tienes gobiernos seccionales que están completamente o metidos de alguna manera con estas relaciones con el narcotráfico, sea por coacción, sea por interés, por lo que fuera, pero estamos metidos y tiene que salir el ejército para tratar de controlar eso de alguna manera. Pero este es un tema que apenitas lo estamos empezando a mirar. Muy bien, Ramiro, ¿cómo llegamos aquí? Saudia nos ha dicho que desde hace cerca de 30 años ya se ha ido construyendo las bases para la situación en la que estamos. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que ha viabilizado esta situación? Yo estoy de acuerdo con el análisis que está haciendo Saudia y quizás añadiría algunos elementos más. A mí me parece que parte del problema tiene que ver con la política global sobre sustancias ilícitas. Esto comienza en los años 60 y luego la política represiva se fortalece en el año 72. Comenzamos a reformar los códigos penales, a establecer policías antinarcóticos. Se crea una policía que tiene casi un efecto global en los Estados Unidos para el control de drogas, que es la DEA. Y ahí tienes una pieza importantísima. Hay una política general de drogas que promueve el control policial y militar a las drogas. Esto genera un negocio altamente lucrativo, pero altamente lucrativo. Sustancias normales en el mercado como la producción de coca, desde el sembrío hasta la distribución, como cualquier otro producto legal, digamos, no sería tan rentable si es que no se entiende desde la ilegalidad. Y la ilegalidad genera una subida de los precios y los costos, genera control territorial por parte de quienes se dedican a actividades legales, y esto inevitablemente genera violencia. Entonces, un elemento es la política de drogas, el otro es que eso incentiva una producción ilícita que es rentable, y el tercer elemento que yo añadiría a lo que dijo Saudia, que no es menor, es que vivimos en un país como toda la región. O sea, lo mismo vale para Ecuador, vale para Colombia, para Perú, Bolivia, Brasil, que también ahora está en un problema de consumo enorme, y por supuesto para México y Centroamérica, es que somos la región más inequitativa de todo
el mundo. Entonces, en una región inequitativa donde la distribución de riqueza se concentra y donde tienes la mitad de la población que es extremadamente pobre, el narcotráfico se convierte en una alternativa para la sobrevivencia. Entonces yo añadiría esto. Entonces el origen sí tiene que ver en los años 60, 70, y lo que estamos viviendo ahora no es consecuencia de toda esta cantidad de problemas que existe. Yo sí también destaco esto que dijo la Saudia. Sí hay una relación también muy estrecha en el recrudecimiento de la violencia con lo que fue la desmovilización de la guerrilla en el año 2016 en Colombia. A mí me da la impresión de que había un control organizado del narcotráfico. También siento que creo que había un acuerdo con el gobierno de esa época, y me parece que el hecho de la desmovilización en el año 2016 y que se hayan convertido en ese mercado, digamos, no es que se desaparece, sino que se diversifica. Esto de que vivimos en el año 2018 ya era una señal de alarma terrible, que es este bombardeo que tuvimos en un cuartel policial en Esmeraldas, y todo lo que fue la muerte de los periodistas del comercio tiene que ver con un descontrol territorial del flujo de droga en la frontera, que, digamos, nunca más se volvió a controlar, y tampoco tomamos medidas en ese momento adecuadas, porque quizás no la comprendíamos, o si las comprendíamos, hubo una connivencia entre las agencias de seguridad con los grupos delincuenciales. Pero, digamos, ahí hay un quiebre que nos debió haber hecho pensar como ecuatorianos, y creo que hemos tomado medidas inadecuadas de ahí en adelante, y esto que estamos viendo es simplemente un efecto, de nada que ver el problema, es un efecto más de cosas que se van a resolver, y eso vamos a hablar más tarde, con medidas que tienen que ser más complejas y no solo securitistas. Muy bien, Pablo, ¿cómo llegamos a esto? Pero quisiera una reflexión adicional tuya. ¿Esto se debe únicamente a condiciones internas o también a factores externos? No se debe solamente a condiciones externas, hay factores transnacionales. Saudia mencionaba algunos. Hay que mirar a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, como lo que decía Ramiro, es decir, como empresas que buscan un alto nivel de ganancia. Ahora, esas empresas se localizan, desarrollan las zonas donde es posible hacer el tráfico de cocaína, básicamente. Hay otras sustancias, pero la cocaína es lo más importante. Y hay que mirar los factores transnacionales de la siguiente manera. En fines de los 90, comienzos de los 2000, las organizaciones dominantes, que eran las organizaciones colombianas, son desplazadas, desaparecen casi del contexto internacional, se convierten básicamente en productoras y algo de movilización de droga, y en su lugar se posicionan las organizaciones mexicanas. Las organizaciones mexicanas, y aquí hay una gran ironía, y vuelvo a lo que decía el Ramiro, las organizaciones mexicanas son muy capaces de hacer el tráfico de la producción, que está básicamente localizada en Sudamérica, hacia los Estados Unidos, que es un gran mercado, ¿sí?, a través de una de las fronteras más vigiladas del mundo, que es la frontera Estados Unidos-México. Estas organizaciones desarrollan los corredores por los cuales se hace el narcotráfico, ¿sí? Y el Ecuador es uno de esos desarrollos, no es el único, es uno de los desarrollos. ¿Por qué? Porque tiene ciertas ventajas geográficas, ¿sí? Está cerca de dos polos de producción importantes, Colombia y Perú. Tiene puertos, el puerto de Guayaquil, el puerto de Manta, el puerto de en los ríos, Bolívar en el Oro, y el puerto de Esmeraldas. Y tiene ríos navegables, por ejemplo en Babahoyo, el río Guayas, que también forma parte de los procesos de transporte de drogas.
Now, ¿a qué me refiero con que se desarrollan? Las ventajas geográficas no es lo único, ¿sí? Si agarraras ventajas geográficas, pues probablemente el Caribe seguiría siendo la gran zona de tráfico como lo fue en los años 80 y 90. No son solamente esas ventajas, son ventajas institucionales también. Si tú te fijas, Perú es un gran productor de droga, de cocaína, ¿sí? Pero no tiene los problemas que tenemos en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en Perú la Policía Nacional, el Ejército, aparentemente no han desarrollado los canales de cooperación que sí existen en el Ecuador, y hay que ser muy claros en eso. La Policía Nacional en el año 2008, acá por suerte estamos con un constitucionalista, la Policía Nacional en el año 2008 se abrió una oportunidad, una ventana de oportunidad para reformarla. Los acontecimientos durante el gobierno del presidente Correa hicieron que esa reforma no sea posible, ¿sí? Y posteriormente la Policía Nacional fue altamente permeada por la acción de narcotraficantes mexicanos, sobre todo en las zonas de puerto, ¿sí? Manta, Guayaquil. Si te fijas, los niveles de violencia que existen responden a la creación de zonas donde los narcotraficantes pueden operar más o menos libremente, ¿sí? Cuando no se puede operar más o menos libremente, entonces ocurre violencia. Ahora, el más o menos libremente puede ser por el lado del Estado, básicamente las agencias de control, ¿sí? Y muy concretamente la Policía Nacional, o porque hay bandas rivales, ¿sí? En el caso del Ecuador se complica, a partir más o menos del año 2016-2017, hay reportes al respecto, más o menos a partir del año 2016-2017, la alta permeabilidad de la policía y otras agencias de seguridad del Estado, junto con el haber cedido por parte del gobierno del presidente Moreno prácticamente el control de las cárceles a las bandas criminales, ¿sí? Fortalece la posibilidad de que las prisiones se conviertan en centros de coordinación que permiten, que a su vez permiten ligar el control de grupos locales en zonas de puerto. Y eso es lo que observamos. En definitiva, son factores domésticos y factores transnacionales que se mezclan para crear estas geografías del tráfico de drogas. Un factor político que a mí me parece muy importante es el desastroso sistema de partidos que tenemos en el Ecuador. ¿Sí? En Ecuador tenemos partidos políticos que en realidad son vehículos electorales, habrá uno que otro que sea una excepción. Estoy pensando básicamente en Pachacutic, que es un partido nicho, y tal vez algún otro partidito pequeño de la izquierda. La mayor parte de los partidos ecuatorianos son simplemente vehículos electorales que sirven para que poderes locales, que normalmente están metidos en el narcotráfico, ¿sí?, lleguen a ser representantes nacionales o incluso gobernantes, ¿sí? O producen, eso podría ser un canal directo. El canal indirecto es producir gobiernos como el de Lenín Moreno, el de Guillermo Lasso y el actual gobierno, ¿sí?, que no tienen el más mínimo nivel de coordinación entre sí, que no tienen cuadros políticos, que no tienen cuadros que tengan la suficiente experiencia o el conocimiento para desarrollar política pública, ¿sí?, y que en cambio se ven atados, sometidos voluntaria o involuntariamente al dominio
de las organizaciones criminales, en particular en las provincias de la costa, en los puertos y por supuesto en las prisiones. Sí, claro, esta desinstitucionalización que ha vivido el país tiene un origen de acuerdo a la narrativa política también. Es decir, es fácil encontrar ahora análisis que dicen, no, es que en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso, pero por lo mencionado aquí, es un proceso de largo aliento el llegar a la situación en la que estamos. Pero en ese contexto, ¿qué es lo que se dejó de hacer? Hablo de sistema de seguridad, sistema de justicia. ¿Qué se dejó de hacer para llegar a esto y que no haya y que lleguemos a un descontrol como el que tenemos? Muy simple. Uno, no se hizo la reforma de la Policía Nacional que se debía haber hecho. ¿Sí? En lugar de eso, se conservó una estructura militarizada de la Policía Nacional, ¿sí? Con una serie de, digamos, autoridades fragmentadas que podían entrar en competencia en determinados momentos con las Fuerzas Armadas, en otros momentos con otros aparatos de seguridad de la policía, del Estado. Segundo elemento que funcionó muy mal, la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Sí? No recuerdo exactamente el nombre del organismo, pero esa era la idea. Cuando se eliminó la anterior, se reforma la ley en el año 9 y nace la CENAIN. Se nace por decreto ejecutivo, ni siquiera por ley. La ley se aprueba después. Y la CENAIN, ¿sí? Que habría, en teoría, funcionado como una especie de central de inteligencia ecuatoriana, el equivalente ecuatoriano a la CIA, ¿sí? En realidad se convirtió en un aparato de vigilancia de políticos domésticos y de persecución de políticos domésticos. Ahí tenemos otro problema. Se destruyó en capacidades institucionales de inteligencia. Tenemos finalmente en el gobierno de Lenín Moreno, ¿sí? Se cambia la administración de prisiones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, creo que se llamaba, a la creación de esta nueva secretaría, que es la Secretaría de, la CENAIN, que no tiene ni los recursos humanos ni tecnológicos para administrar, además, prisiones que son altamente concentradas. O sea, cuando uno no está metido, por así decirlo, en este mundo de la política criminal, uno tiene la vieja idea de las cárceles del siglo XIX o comienzos o mitades del siglo XX, cárceles pequeñas, más o menos manejables. No. Las cárceles que existen a partir del gobierno del presidente Correa son verdaderas ciudades, ¿sí? Que durante el gobierno del presidente Moreno se le cede el control real de las prisiones a las organizaciones criminales. Te pongo un ejemplo. Supongamos que te detienen por un asalto. Vas a parar en la prisión. ¿Sí? Digamos que vas a parar en la prisión regional de La Tacunga. Te encuentras con que la prisión regional de La Tacunga está administrada por los choneros y los lobos, ¿sí? Y entonces, si quieres tener una celda más o menos decente, tienes que pagar arriendo por ella. Eso lo saben perfectamente las organizaciones de familiares de prisioneros. Luego, tienes que hacer una elección estratégica para tu supervivencia. Vas a entrar al pabellón A, que está controlado por los lobos, o vas a entrar al pabellón B, que está controlado por los choneros. ¿Sí? Si decides entrar a cualquiera de los dos pabellones, a uno de esos pabellones vas a tener la protección de esa banda, pero esa banda va a requerir signos de identificación, tatuajes, modos de vestimenta, que indican a los otros que no pueden meterse contigo porque se meten con la banda. Pero eso a su vez genera solidaridad interna. Entonces la política está mal. La política de prisiones en sí misma es una solemne tontería, porque lo que hace es reforzar
mecanismos de control de las organizaciones criminales, no solamente al interno, porque una vez que egresa, digamos, este prisionero a las calles normales, sigue usando la identificación y ya es parte de la banda, ha hecho, su identidad ha cambiado, ¿sí? Tienes otro elemento, finalmente, que no tiene que ver, ahí sí, con política ni institucional ni con factores transnacionales, y es que durante la pandemia, durante el confinamiento, las organizaciones criminales empiezan a pagar a sus operadores de calle, digamos, en parte con pasta base de cocaína, ¿sí? Digamos, te doy X cantidad para que me ayudes a movilizar cocaína de, digamos, la frontera sur hacia Puerto Bolívar. Bacán. Pero parte del pago te lo voy a hacer en pasta base de cocaína. Es decir, tienes que vender tu sobrecito de pasta base de cocaína, ¿no es cierto?, a $1, a 1,000, 1,200 de las personas que necesites para obtener una parte de la ganancia. Finalmente está otro problema, y es que los cárteles mexicanos, ¿sí?, tienen acceso a un mercado de armas que es completamente desregulado en Estados Unidos. Una de las noticias que no se le ha dado la más mínima atención es que en días pasados los demócratas, una vez más, tuvieron una iniciativa, los demócratas estadounidenses tuvieron una iniciativa para regular el comercio de armas en Estados Unidos, en particular el comercio de armas hacia México, y la NRA, la National Rifle Association, se opuso con todo su poder a que esa ley pasara, y efectivamente no pasó. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el flujo de armas de Estados Unidos hacia México es sumamente fácil, y el flujo de armas de México hacia Ecuador es obviamente también fácil, sino para pruebas lo que sucedió en la madrugada del día de ayer. Es decir, en un sector que es considerado de vivienda de clase media alta y alta, sumamente seguro, Cumbayá, ¿sí?, encuentras un depósito de 100 ametralladoras. ¿Cómo ingresaron 100 ametralladoras al país sin que nadie lo note? Bueno, porque los carteles tienen la posibilidad de explotar esta geografía delincuencial a favor de los dos lados. Esto es, traficando cocaína del sur al norte y cada vez más hacia Europa, ¿sí?, y por otro lado, traficando armas del norte al sur. Saudia, uno de los ejes de investigación tuyo ha sido la seguridad. Coméntame, ¿qué es lo que se debió hacer para no llegar a esta situación en términos de seguridad? A ver, advertencias han habido con mucha fuerza desde hace más de 10 años por las circunstancias que estaban pasando. O sea, el tema de la entrega de las cárceles que pasa hacia el año 18 aproximadamente, poquito antes, poquito después, o 17, o sea, eso hay que mirar, no lo recuerdo, ya se les advirtió. Cuando se da la reforma del servicio de inteligencia, con el desmantelamiento del previo y la politización completa de la CENAIN, que todavía no logran, aunque dicen que lo han depurado mucho y demás, pero todavía hay problemas. ¿En qué sentido hay problemas? Que todavía están nombrando, mira quién nombran como cabeza del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégica del país, a una persona que entiendo es como un empresario cercano al presidente, pero esas instituciones son las que más necesitan estar manejadas por especialistas en el campo. Nos gusta o no, en el Ecuador, concretamente en el Ecuador, estoy hablando exclusivamente de eso, los que mejor manejan esto son los militares, porque les dieron esa misión hace muchísimos años. Entonces, ahora ya hay, como ellos dirían, civiles también preparados y todo lo demás, pero agarran y ponen a una persona que no conoce el tema de inteligencia. Inteligencia es un factor, uno de los factores más importantes en la lucha contra el narcotráfico, porque finalmente es información. Es información que cuando yo veo que dicen, bueno, les vamos a pagar una recompensa, digo, sí, pero eso no es todo, porque en el mundo de la inteligencia lo que tú necesitas es el confidente
miembro de la banda que te cuenta o la penetración de un agente, sea policía o militar, que ingrese y participe para que puedan ir recabando las pruebas. Eso me lleva a un tema que creo que es súper importante mencionarlo. O sea, una de las causas también es el alto nivel de impunidad en el país. Exacto. Eso es gravísimo. El momento en que tú tienes una justicia inoperante, también la sensación de que, bueno, aquí no va a pasar nada, hagas lo que hagas, se impone. Y vas desarrollando elementos adicionales. Cuando Pablo hablaba de los tatuajes y de todo eso, solo mira las fotos, las posiciones de las manos. Están comunicando. Y a eso súmale que en el Ecuador se ha hecho una suerte de recurrente. Estas cuestiones, bueno, ahora ya con el Netflix y todo eso, ya quién sabe qué mira cada uno, pero en la televisión tú veías mucho la reproducción de la cultura narco. Cuando en Colombia se hacen las muñecas de la mafia, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué sentido tenía en Colombia? En Colombia ya habían vivido una guerra o estaban en guerras desde hacía mucho tiempo, entonces para ellos era decir, vean cómo son las mujeres de la mafia, porque esto me recuerda a que yo no sigo muchas redes, pero en ese momento, hace unos días estaban hablando del cartel de las feas. Y yo decía, ¿de quién están hablando exactamente? Porque claro, en un mundo de tanto contenido, no sabes ni qué es verdad, ni qué es mentira, ni qué intencionalidad tienen, pero esta gente sí sabe del manejo de comunicación, ojo. Por eso es que hacen los corridos, hacen los videos, tratan de tomar un canal para enviar un mensaje. Todo eso ayuda a construir una cultura donde tú o les tienes miedo que les conviene o los empiezas a aceptar. Y recuerda que también en el momento en que tú tienes una penetración tan grande y tienes también empresas que ya empiezan, que son lavadas, o sea que para lavar dinero, también eso lleva a que quienes manejan esa plata en un colegio, en Manta, voy a poner un ejemplo así, ni nombrando colegio ni nada. ¿Cómo sabes tú que una persona X, que es voz populi en esa ciudad, está en el narcotráfico, tienes a sus hijos en el colegio tal? Tus hijos están en contacto con esos chicos. Entonces ahí tú vas viendo cómo se va entrelazando la sociedad dentro de ese mundo, donde además todo lo que es narco somos novelerísimos. Ay, qué chévere, ay, que no sé qué. Y reproduces ese tipo de mensaje constantemente. Mira, hemos nosotros tenido ya en Guayaquil, sobre todo, cadáveres colgados en puentes. Y claro, y podemos abrir aquí otro debate interesantísimo, que es cómo hacer la cobertura de ese tipo de información. Pero el tema que tenemos que entender es qué mensajes está recibiendo la sociedad, porque cada quien percibe como quiere. Pero estamos construyendo cosas que son bien complicadas. Entonces es un fenómeno donde tú tienes que ver todo el país, la parte económica, la parte jurídica, la parte cultural, la parte social. O sea, es un país que cómo es posible que, habiendo tenido el último boom petrolero hace poco, porque se acabó en el 15, ¿qué se hizo en esos años? Esmeraldas sigue sin agua desde hace 30 o más años. ¿Y dónde están los principales problemas de pobreza? En Esmeraldas. ¿Quiénes son los chicos que están formando estos ejércitos de sicarios? Porque además toma en cuenta que en el Ecuador hay varios grupos identificados, por eso es que el decreto ejecutivo habla de 22 grupos terroristas. O sea, ¿a qué momento pasó todo esto? Claro, puedes también encontrar la explicación en el asesinato del Rasquiña y empieza la división de los choneros, que era lo más grande, y ahora los lobos son más potentes y que tienen 13,000 hombres así, etcétera, etcétera. O sea, tienes tanto por donde entrar que realmente podríamos escribir tomos de todo esto, pero es un problema muy complicado, donde todavía, yo insisto, no hemos visto la peor cara. Apenas y estamos queriendo mirarlo. Yo quisiera resaltar el factor impunidad, disculpa. Hace 2 días, una organización que se llama Inside Crime publicó estadísticas sobre crímenes resueltos, asesinatos resueltos. ¿Sí? El asesinato es una forma extrema de crimen. En el Ecuador, la resolución de asesinatos es la más baja de América Latina. ¿Sí? En América Latina, el promedio de resolución de asesinatos es de alrededor del 50%. Es decir, si tú cometes un asesinato, tienes una probabilidad del 50% de salir más o menos impune. En América Latina en general. Imaginándonos un país modelo con un asesino modelo. Ok.
En Ecuador, esa probabilidad, mejor dicho, la tasa de resolución de homicidios es del 9%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 9 de cada 10 veces, ¿sí?, más o menos, tú cometes un asesinato y puedes esperar confiadamente en que la policía no va a hacer las investigaciones, la fiscalía no te va a acusar, o incluso llegan al Poder Judicial, ¿sí?, y el juez puede eximirte. No, en ese contexto de impunidad, o mejor dicho, ese contexto de impunidad es parte del proceso de toma de decisiones de las organizaciones criminales para dónde me ubico, dónde hay contexto, dónde hay facilidades para salir inmune con mis actividades criminales. ¿Sí? Ecuador. Y no en cualquier lugar del Ecuador. ¿Sí? La tasa de resolución de homicidios es muchísimo menor en las siguientes provincias: Guayas, Los Ríos y Esmeraldas. Puedes matar sin problema. Vamos a escuchar a Ramiro precisamente sobre este tema de la impunidad. ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué pasa con las cárceles? Que es algo que hemos topado también aquí. O sea, yo estoy de acuerdo. Creo que no tengo más que agregar lo que ha dicho Pablo y Saudia. O sea, la administración de justicia no ha funcionado en toda la historia republicana del país. Además, la administración de justicia, si hay un poder del Estado que nunca le permitieron ser independiente y que siempre ha sido botín político, siempre ha sido la función judicial. Si a eso le añades una cultura jurídica que es burocrática, positivista, insensible, una función judicial, digamos, que nunca ha tenido presupuestos suficientes, malos sueldos, malos salarios, o sea, digamos, tiene todos los requisitos para que sea cooptada por el narcotráfico. ¿Sí? Así que ahí hay un problema gravísimo y creo que el caso Metástasis destapó una cosa que, digamos, siempre ha existido en el Ecuador: una justicia lenta, burocrática, insensible y corrupta. Digamos, eso es la función judicial. Y las cárceles, yo estoy de acuerdo también con eso que dijo el Pablo de que el crimen organizado requiere ventajas institucionales, y una de esas ventajas es tener control sobre las cárceles. Ahí ese control de la cárcel se produce por acción y omisión del Estado. No hay forma de entender esto, pero tampoco es un problema aislado del Ecuador. Uno mira cómo operaron en las cárceles los grandes capos en Colombia y México, es igualito lo que está haciendo Ecuador. Entonces, a mí me parece por eso tan ridículo esa idea del presidente de, con los pocos recursos que tenemos, construir 2 cárceles más. Parece que es un desperdicio de recursos terrible. El problema no está ahí. Para mí el problema, yo insisto, es la política de drogas que genera la ilicitud. Y frente a la política de drogas que genera la prohibición y por lo tanto un negocio rentable, la alternativa es una cosa que se llama en criminología, que es el tratar el problema de drogas como un problema de prevención de riesgos. En vez de invertir tanto dinero en criminalidad, que ya sabemos, o sea, lo que está pasando en Ecuador son cosas que estamos viendo en todos los países que se han enfrentado o que han intentado enfrentarse a las drogas. Entonces, este sistema no funciona. Así que hay que cambiar de estrategia para enfrentar un problema que ha generado tanta violencia. Y ese se llama prevención por riesgo de las drogas. Es decir, hay que regularizar las drogas, hay que romper estas mafias violentas, tiene que entrar en el mercado y tiene que resolverse un problema con las reglas del mercado, no con las reglas del securitismo. Esto, por supuesto, significa, no puede ser un país solo. Hay que hacerlo progresivamente, hay que hacer alianzas entre estados, hay que regionalmente enfrentarse a la política que es liderada por los Estados Unidos, que atrás de los Estados Unidos, digamos, hay un montón de intereses. La agencia, la DEA, yo no sé si... la misma política de Estados Unidos, yo no sé si le convenga esto, porque aquí hay un control geopolítico innegable en todo el mundo. Tú vas a encontrar DEA en Asia, en África, en América, en Europa. Van a perder esa posibilidad. Y además atrás hay millones de dólares que se mueven con esto. La ilegalidad también permite ya algo mencionó el Pablo, pero cuando uno mira los grupos armados no surge del aire las armas. Ahí también hay un negocio ilícito que tiene como centro Estados Unidos.
Entonces la pregunta es, ¿convendrá a Estados Unidos dejar de tener control geopolítico y también dejar de tener el lavado más grande de drogas se produce en los Estados Unidos? ¿Van a querer económicamente perder esto? O sea, la respuesta posiblemente es que no, pero hay que afrontar este problema, y este problema no lo va a poder hacer un país chiquitito como Ecuador. El presidente, no sé si vieron en inglés, dio unas declaraciones de que la raíz del problema de las drogas es Ecuador, la raíz. Dijo eso. O sea, me parece que ahí hay una miopía enorme. Y en lugar de pedir asistencia a Estados Unidos para que nos manden más seguridad, más policías, más estas estrategias de infiltración en el crimen organizado, o que Milei nos mande militares voluntarios, yo qué sé, lo que necesitamos es unir esfuerzos para pensar colectivamente en salir de un sistema que ha provocado más violencia y que ha sido ineficaz hacia otro distinto al tratamiento de drogas. Hace 2 años ya salió un documento súper interesante firmado por 15 expresidentes y primeros ministros. Entre ellos estaban 2 expresidentes colombianos y 2 expresidentes mexicanos que habían participado en la lucha contra las drogas, diciendo, oigan, tenemos que invertir el poco dinero que tenemos en otras cosas, porque esta forma de invertir los dineros y esta forma de fortalecer una agencia del Estado, que es la de la fuerza pública, no ha funcionado. Por ahí siento yo que... quisiera que dos precisiones en este punto, Ramiro. ¿Qué quiere decir, o que nos amplíes, qué quiere decir incidir en el mercado de la droga? O sea, fíjate que hay cosas que... Cuando tú estudias Derecho Penal, yo algún rato, digamos, me dediqué al Derecho Penal, ya no tanto, a la criminología también. Hay problemas sociales que necesitan respuestas sociales, y hay un principio en el derecho penal que está en la Constitución del Ecuador, además, que dice que el derecho penal se debe usar de manera excepcional, y la excepcionalidad para mí tiene que ver con violencias. De ahí, cuando tú quieres resolver problemas sociales, problemas del mercado, problemas de carácter estructural, con el derecho penal no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, nunca se ha logrado desde que se inventó el derecho penal como lo conocemos ahora en el siglo XVIII hasta ahora. Y el problema de las drogas es un problema de mercado. Y las soluciones tienen que ser desde el lado del mercado. Cuando se mete el Estado con el aparato represivo, lo que provoca es reacciones violentas, porque esas personas van a defender su negocio también de forma violenta, que eso es México, eso es Colombia, eso es toda Centroamérica, eso es Brasil, digamos eso, y esto está pasando en Ecuador. Y acá fíjate, el problema es, hay un consumo, pero brutal en el norte global y en particular en los Estados Unidos, a pesar de lo que decía el Pablo, de que la frontera es la más regulada, ahí circula. Se captura apenas el 10% de la droga que entra a los Estados Unidos en pasos fronterizos. Lo que quiere decir que la frontera es permeable y que mientras haya demanda va a haber oferta, porque es un negocio. Entonces, ¿cómo regulas eso? Yo digo, si es que se regulariza esta actividad ilícita. Y bueno, también tenemos el ejemplo del alcohol, digamos, en los años 20, que generó unas mafias impresionantes en los Estados Unidos. Y también los presos en esa época era gente que estaba vinculada con el negocio del alcohol. Regularizaste el alcohol, y digamos, tenemos ahora otros tipos de problemas. ¿Por qué la gente consume alcohol y por qué la gente consume drogas? Me parece que sería ya la raíz del asunto, y ahí tiene que ver, a mí me parece, con un sistema que genera problemas emocionales terribles, yo qué sé, pero esa es otra discusión. Pero a mí me parece que si regularizas la droga, quitas la parte de la violencia del negocio, porque ya entra impuestos, empresas que tienen que regularizarse por algún modo, necesitas cobrar impuestos, necesitas tratar al consumidor como lo que es, controlar el producto. Ahora la peor droga que se produce, la consume la gente más pobre. Tú mencionabas la pasta, me parece, o la base de coca. Pasta base. Fíjate, en Estados Unidos entra una droga con una calidad impresionante, y la pasta, la base, la consume nuestra gente en los barrios pobres, y digamos, entonces esa me parece que es la forma radical. No es un camino que es, mañana mediante ley o reforma constitucional. No, es más complicado. Por eso digo, ojalá, a mí me hubiera encantado que el presidente Noboa tenga la sabiduría. El presidente Petro le mandó un mensaje súper interesante, profundo, me parece a mí, en el sentido de decir que es un problema multidelincuencial y además multinacional.
Y el presidente, fíjate lo que le dice, ya le mando 1.500 presos. Cuando en el fondo me da la impresión que el otro estaba abriendo esta discusión que es importante y que necesita alianzas. Y si no... Pero yo también, en Ecuador, va a ser conveniente. ¿Cuántas empresas se están beneficiando acá del negocio ilícito? Porque el lavado de dinero en Ecuador es brutal. O sea, yo voy a ciudades como Puerto Viejo, Manta y veo pequeños Miamis ahí que no se puede entender desde la lógica del Producto Interno Bruto del Ecuador o de la operación normal del comercio. O sea, ¿cuánto es el comercio? Ayer uno de los investigadores de la Flaxo decía que el principal empleador en Ecuador es el narcotráfico. Por Dios. O sea, si ese es el principal empleador, digamos, y ese empleador está usando mecanismos violentos, está explotando la pobreza y la exclusión, por Dios, afrontemos la cosa de forma distinta. Pero así no lo vamos a resolver, estoy convencido yo, como estamos ahora. Esta reflexión de Ramiro me permite entrar a la última pregunta que quiero hacerles en este bloque, que es el tema de las condiciones estructurales. En la mayoría de reportes internacionales, especialmente de Europa, se habla de una desinstitucionalización desde el 2007 por la radicalización de los procesos del modelo neoliberal en el país. ¿Qué opinan ustedes? Desde mi punto de vista, la implementación del modelo neoliberal, o creo que las bases del modelo neoliberal empezó mucho antes del 2017, pero quisiera escuchar sus reflexiones. A ver, no sé de qué modelo neoliberal estamos hablando, porque acá a duras penas el liberalismo lo hemos medio logrado implementar. Entonces, ¿qué neoliberalismo? ¿De qué estamos hablando? Lo que hubo es, a partir del año 7, un modelo político llamado socialismo del siglo XXI, que hizo reformas que permitieron hacerle al sistema más permeable, con acciones de omisión tan básicas como que no tuvimos radares por años. Y cuando un gobierno, me parece que fue el de Lazo, si el de Lazo pone un radar después de más de 10 años, sí, le volaron. Lo volaron. Entonces, más bien las sospechas son por otro lado. El caso Metástasis te abre las rutas y habría que ir viendo qué más te va a revelar ese caso, porque, como bien dice Ramiro, el nivel de lavado en el Ecuador es tan alto, y cuando tú aplicas una política, por ejemplo, para afrontar el problema, que la básica es lo que dicen, ¿no? Mientras esté la estructura o la forma de concebir el problema de las drogas como está, es atacar la base económica del problema. Y eso es pelear contra el lavado de activos. Solo revisa las actas del Congreso de quiénes aprueban, bajo qué condiciones aprobaron la ley de lavado. Y ahí tú empiezas a ver ciertas cosas vinculadas más fuertemente a la política, porque Metástasis lo que hace es lo que se sabía a todo nivel, hacerlo al fin público. Entonces, yo no creo que debamos entrar en esta cuestión de los neoliberales, porque son posiciones políticas respetables, todo lo que tú quieras, pero sí podemos hacer descripciones muy concretas de lo que pasa a partir de determinados gobiernos que fueron terriblemente permisivos y que tienen una responsabilidad histórica con el Ecuador, y que es un gobierno que tomó 10 años, estuvo 10 años en el poder e hizo todo lo que hizo para llevarnos al punto en el que estamos. Y de hecho, entre las cosas que hace es fundar la actual clase política que tenemos, mucho más irresponsable que la que teníamos antes. Pero, sin embargo, Pablo, quisiera escuchar tu reflexión. Sin embargo, también hay situaciones que engrosan estos carteles, por ejemplo, el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes que se unen a estos cárteles. ¿Cuándo empiezan estas? A ver, yo creo que llamarles cárteles a las organizaciones criminales ecuatorianas es una exageración. Cártel significa integración vertical e integración horizontal. Eso no ocurre todavía podemos controlar eso, ¿sí? Y creo que una oportunidad interesante que tenemos ahora es precisamente la reacción de destruir algunas de esas bandas para evitar los procesos de integración horizontal y vertical. Creo que todavía se puede hacer mucho en ese aspecto. No
creo que una política de mano dura, como la que está implementando el presidente Noboa, sea sostenible en el largo plazo, ni que los pocos efectos beneficiosos que tiene ese tipo de políticas puedan durar mucho tiempo. Hay factores estructurales sin lugar a dudas, pero mira, las estructuras nunca vienen con instrucciones. La gente toma decisiones. Los agentes políticos, los agentes estatales, las organizaciones criminales, en ese triángulo es donde se toman las decisiones que hacen posible la operación de tráfico de drogas, ¿sí?, sin violencia en algunos países de América Latina, ¿sí?, como el Perú, por ejemplo, y otros países donde se desarrollan lo que Deborah Yashar llamaba en el año 2018, un libro excelente, las ecologías homicidas. ¿Sí? Esto es en México, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, etc. ¿Sí? Y ahora, más claramente, también en el Ecuador, pero está pasando niveles de violencia muy fuertes en Brasil, en Paraguay, incluso en Chile y Uruguay, que son considerados normalmente países altamente institucionalizados. Hay elementos estructurales, sí, el Ramiro lo mencionaba muy claramente. Vivimos en una sociedad altamente desigual. Y la desigualdad ha ido creciendo, entre otras razones, por crisis económicas, ¿sí?, pero también por acciones y omisiones de los gobiernos, ¿sí? Es decir, si un gobierno tiene como prioridad, uno, firmar tratados de comercio internacional, ¿sí?, que benefician directamente solamente a un grupo de exportadores, ¿sí?, y no presta la más mínima atención a la provisión de servicios de salud, de educación, que son parte de lo que sostiene la convivencia social, ¿sí? Los resultados van a ser, bueno, las personas se van a sentir excluidas, están siendo excluidas. Y por lo tanto, alternativas de salir de problemas, de tener una convivencia más o menos pacífica, por el pago o por integrar en una organización criminal, pues está ahí y es una decisión sensata de las personas, decir, prefiero estar con los lobos, que por lo menos me protegen, a estar con esa otra mafia que usa uniforme, que es la Policía Nacional, y que no me protege, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que mirar a la estructura cuando se necesita mirar a la estructura, ¿sí? Y a las decisiones estratégicas cuando hay que mirar las decisiones estratégicas. Aquí tenemos un conjunto de 3 actores, agentes del Estado, organizaciones criminales y políticos, y ese triángulo te ayuda a explicar el 99% del asunto. Culparle al neoliberalismo, al capitalismo, eso está muy bien para ciertas élites intelectuales europeas que además se dan el lujo, ¿no es cierto?, de considerar que estos son países basket cases de última instancia, de última categoría, que podrían perfectamente no vivir y les valdría un reverendo pepino, pero por supuesto, como además los europeos fueron el origen del colonialismo en el mundo, ¿sí?, tienen una mala conciencia, y esa mala conciencia se traduce en hipótesis absurdas o en acciones de cooperación que no sirven para nada. El Ramiro lo mencionaba, el documento de la Comisión Hemisférica sobre la Guerra para las Drogas, que fue una comisión que se organizó en las Naciones Unidas y en la cual participaron varios expresidentes y varios exfuncionarios de alto nivel de América Latina, que no solamente cuestiona la eficacia de la guerra contra las drogas al estilo gringo, sino que además propone alternativas que vale la pena pensarlas y que en el momento están fuera de la discusión. ¿Por qué están fuera de la discusión? Porque una política de mano dura
produce réditos políticos bien importantes. ¿Sí? Uno, el presidente Noboa viene, como digo, de un vehículo electoral que es básicamente lo que en ciencia política llamamos un partido compañía. O sea, a mí no me extraña, ¿sí?, que se le encargue la seguridad del país a un miembro del grupo Noboa, ¿sí?, o que se le encargue la negociación internacional de cooperación con China, ¿sí?, a otro miembro del grupo Noboa, porque eso es lo único que tiene. La estructura de la compañía sustituye a la estructura que tendría que haberse desarrollado si hubiese sido un partido político, porque no lo es. ¿Sí? Now, tiene un segundo elemento beneficioso, y es que permite coalicionar a facciones de las élites económicas que estaban hasta hace poco tiempo sumamente divididas. Ahora están unidas detrás de la política de mano dura. Eso ha sido ampliamente estudiado para El Salvador, para Guatemala, para otros países donde se han utilizado políticas de mano dura. Uno de los problemas que tenemos, serios, en este país, es que los políticos son una manada de ignorantes que no se dan el trabajo de ir más allá de sus intereses muy de corto plazo para averiguar por dónde va la cosa. Y también tenemos otro problema muy serio, y en eso sí somos responsables las universidades, de no desarrollar esfuerzos continuos de largo plazo sobre los problemas que realmente amenazan el orden político del país. ¿Sí? A mí me resulta irónico, absolutamente irónico, que académicos con supuesta reputación, con largas trayectorias de investigación, puedan decir barbaridades tan grandes como la de que el principal empleador del país es el narcotráfico. Eso es una solemne tontería, no es así. Cualquier investigación más o menos seria, metodológicamente sólida, indicaría que eso no es así. Ahora, no se puede seguir, creo yo, especulando sobre este asunto como si fuera una cuestión que podemos resolver, y en eso estamos todos de acuerdo, que se puede resolver en un año, en una semana. No, hay que crear una nueva política. Parte de la creación de esa política es ir fortaleciendo los mecanismos de cooperación entre los países latinoamericanos. ¿Sí? Que el presidente Noboa se pelee con el presidente Petro, o que la respuesta sea, aquí tienes tus 1.500 presos, ¿sí?, solamente demuestra la incapacidad del presidente Noboa. Punto 1. Punto 2. ¿Por qué no estamos cooperando con México? México es el origen del problema. México tiene inteligencia. ¿Sí? ¿Por qué no estamos cooperando con México? ¿Sí? Y luego tienes a gorilas desatados como el señor Maduro, que cree que tiene una alternativa, cuando la alternativa es muy simple. Pues en el caso de Venezuela hay relativamente, a estas alturas del partido, hay bajos niveles de violencia, porque lo que se ha formado como respuesta estratégica del Estado venezolano, y aquí voy a ser claro y asumo mis responsabilidades, ¿sí?, hay una clara decisión del Estado venezolano de articular al Poder Ejecutivo, al Partido Socialista Unificado de Venezuela y a las bandas, con el presidente y el partido ocupando el rol dominante. Esto no es raro, no es la primera vez que ocurre en América Latina, eso ya ocurrió en Paraguay con el régimen de Stroessner. Muy bien, vamos rápidamente a las medidas adoptadas por el gobierno. Vamos a escuchar un breve fragmento de las declaraciones del presidente. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos, y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto
nombre ni determinación estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, un estado de guerra, aplican otras leyes. Aplica también el derecho internacional humanitario, que es diferente al usual que ocurre en el Ecuador. Y también es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar soluciones y pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Ramiro, el conflicto armado interno, ¿qué implicaciones tiene esto judicialmente? ¿Soluciona el problema? ¿En qué medida? ¿Cuál es la diferencia con los estados de emergencia que han... Yo puedo entender que ante una situación como la que vivimos la semana pasada, que fue caótica, violenta, sin duda alguna, se utilice términos políticos como el de la guerra. Pero ahí a decir que hay un conflicto armado interno, invocar una causal que esté en la Constitución, una causal además que tiene que leerse dentro de la lógica del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Ecuador, a mí me parece, no tenemos esas condiciones. Ahí hay 4 requisitos. El uno es que tiene que haber un grupo armado que tenga capacidad de mando y que tenga capacidad de hacer operaciones militares. No, aquí, digamos, pueden ejercer la violencia y usar armas para nada, sí, pero para enfrentarse con el ejército ecuatoriano, no. De hecho, el presidente Noboa algún rato dijo, ya pues salgan y enfréntense con el gobierno, reconociendo que no estamos en un enfrentamiento. El segundo requisito es que tiene que haber operaciones frecuentes entre los dos grupos armados. Acá no se están enfrentando. Entonces, el segundo requisito tampoco. El tercero es que tiene que haber control territorial para hacer operaciones militares. Yo no niego que hay cierto control territorial para hacer operaciones de narcotráfico, pero para hacer operaciones militares, estrategias, tácticas de guerra, yo no creo que ninguno de esos grupos delincuenciales tiene capacidad de hacerlo. Y el tercero es que todos estos requisitos tienen que ser con el objetivo de cumplir las normas del derecho humanitario, que básicamente son 2. Distinguir entre los bienes civiles y objetivos militares, y el otro es distinguir entre personas que están en combate y personas que están combatiendo. Entonces, no combatientes. Tú dices, los grupos organizados delincuenciales que vienen vulnerando derechos de las personas, extorsionando, secuestrando, asesinando, cometiendo sicariato, están dispuestos a cumplir el derecho humanitario. Me parece una estupidez lo que hizo el gobierno. Y después hablar de beligerancia. Beligerancia es cuando tienes un grupo armado que ha sido reconocido internacionalmente y que posiblemente podría tener autodeterminación de un territorio, como lo que pasó en Timor Oriental con Indonesia. Pero decir que 21 grupos armados van a tener pretensiones de autogobierno, por favor. Entonces, yo te digo, en la lógica política entiendo que le ha funcionado. La gente está, digamos, reclamando sangre por todo lado, tiene cooperación internacional, los Estados Unidos ya quieren poner aquí militares, todo eso le ha funcionado, digamos, pero en términos jurídicos es estúpido. Eso. Entonces a mí me parece que ahí la Corte está en una situación, Corte Constitucional, tan difícil porque tienes una presión social que acepta el término, claro, y luego tienes un marco jurídico que es inaceptable. Entonces, así es. Pero así, en términos jurídicos, no hay guerra acá. De todo lo dicho por el presidente, de todos los decretos y medidas tomadas, ¿se puede vislumbrar una política de seguridad? No creo. Son medidas reactivas. Mira, lo que se le ha pedido desde el gobierno de Lasso era que digan, bueno, cuál mismo es la política de Estado, porque además no podemos estar pensando en políticas de gobierno, sino políticas estatales, es decir, que cambie el gobierno y sigamos con la misma lógica. El país tiene que decidir cómo quiere enfrentar el problema, ¿ya? Ahorita el país, por el gobierno que está, ha decidido que tiene que ser básicamente, porque es lo que hemos visto, es una cuestión militarización. Pero los problemas estructurales del país no reciben respuesta, porque también obviamente el gobierno ahorita está presionado por la crisis económica y él solito se puso otra presión encima, que es querer ser reelecto. Él pudo haber hecho un papel, creo yo, mucho más interesante, asumiendo que es un gobierno
transitorio o de finalización de otro periodo electoral, como queramos llamarlo, para que tome todas las medidas que se requerían en diferentes campos para ir dándole como un trazo, una línea por donde seguir. Pero claro, las presiones políticas a las que debe estar sometido. Yo me imagino que no debe ser fácil gobernar con una asamblea como la que tiene, donde tienes todavía una minoría, la mayoritaria, que ejerce muchas presiones porque tienen a sus dirigentes en las condiciones judiciales que las tienen, y bueno, y todo lo que es la asamblea que cambió algo para no cambiar en nada. Entonces, el tema es que como país deberíamos decir, vámonos por este camino. Porque finalmente, nosotros ahorita hemos pasado hablando de la guerra del narcotráfico, pero de la droga de origen natural. Pero nadie habla nada del origen de las drogas sintéticas, pues, claro, que es otro problemón. Y de eso no hablamos siquiera. Se dice que, a ver, ¿cómo nació el tema del consumo? El consumo, lo que decía Pablo, se les pagaba a la gente con droga, y eso ¿qué te lleva? A que veas que fuera de los colegios venden droga. Por favor, yo puedo contar casos que yo recuerdo que se escribieron en la prensa en el año, debió haber sido el 10 más o menos, cómo contaban que en algunos colegios públicos los mismos estudiantes les ponían las drogas en las mochilas a sus compañeros para generar esta cuestión de ahora eres parte de esto, y extorsionaban a menores de edad. Entonces tú lo que tú ves ahí es un país con problemas muy serios que hay que darle una viabilidad que atraviesa todos los campos, el político, el social, el económico, pero hay que dar una luz. Ahorita lo único que hemos dicho es, bueno, ¿saben qué? La gente está pidiendo seguridad, y entendimos que seguridad era vaya y case toda esa gente, como yo digo, y les van y les meten en las mismas cárceles que no controla el Estado. Entonces no, es el perro mordiéndose la cola. Entonces no hay una salida real. Por eso es que yo he dicho y he escrito que es todavía una medida reactiva. Yo lo que insisto es, muestren el plan de seguridad, incluso para poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, hablé pendejadas, hablé piedras, o ¿saben qué? ¿Qué tal si vamos, lo que tú decías, desde las universidades o desde los espacios de opinión pública, discutiendo y diciendo, esto puede ser una salida? Pero somos un país de sordos. No nos toleramos, y eso es un problema. Pablo. Un amigo mío solía decir que el peor sordo es el que quiere escuchar, porque hay que gritarle. Yo no creo que haya un plan de seguridad. Hay una reacción de seguridad ante una crisis, pero no hay un plan de seguridad. El dichoso Plan Fénix es, de lo que yo veo, un invento de la campaña de comunicación electoral del señor Noboa, nada más, ¿sí? La posición del presidente Noboa ha sido bien ambigua. O sea, en estos días ha tomado muy claramente la opción de mano dura. Pero en días anteriores era toda la poesía de, es que hay que mejorar el empleo, esto es un problema social, estructural, en fin, toda la vaina que nos tienen convencidos de que así es. No. No hay un plan de seguridad, hay una reacción. Es claro también que si el Estado ecuatoriano se propone controlar militarmente el territorio nacional, lo logra, ¿sí? Pero eso no es lo mismo a tener un Estado operativo más o menos en el largo plazo. ¿Por qué Guayaquil es la sede es la sede de los homicidios y el problema en este país? Cierto, ahí tienes un puerto, pero también tienes una tradición de autonomía, entre comillas, ¿sí? Donde el Estado ha cedido responsabilidades a los poderes locales, ¿sí? Eso no puede seguir siendo. Guayaquil tiene que acostumbrarse a un tratamiento diferente, donde el Estado está presente, ¿sí? Y está presente de manera muy, muy concreta, con policías en las calles en número suficiente, ¿sí? Porque no se puede confiar a los militares
de manera permanente el patrullaje de ciudades, ¿sí? Tienen que acostumbrarse a pagar impuestos, tienen que acostumbrarse a que sea pública o privada la operación del puerto de Guayaquil, tienen que estar agentes estatales del gobierno central, cuidando que se embarca y que no, ¿sí? Tienen que acostumbrarse a que este sueño de somos una mini república dentro del Estado, ya, por favor, eso no funciona, ¿sí? Hace unos años, cuando hablábamos del tema de la criminalidad con un colega mexicano, él me decía, bueno, la fragmentación de la autoridad por el hecho de que México es un Estado federal lleva a extremos, ¿sí? Un senador mexicano solía decir, no es que yo tenga una hacienda en Tamaulipas, es que Tamaulipas queda en mi hacienda. Y mucho de eso ocurre en este país. Es decir, el control de los poderes locales maravitas, el control de los poderes locales guayaquileños, las bandas paramilitares que ejercen control sobre la población en la provincia de Los Ríos y que son pagadas por los ganaderos de la provincia de Los Ríos, ¿sí? Ahora son parte de organizaciones criminales, se les fueron de las manos. No podemos seguir permitiendo eso. No podemos seguir permitiendo que haya en este país autoridades fragmentadas, sea porque son guayaquileños, porque son ganaderos de los ríos o indígenas de los altos. No puede ser. Y eso sí requiere, lo que vos decías, políticas estatales de largo plazo. Pero esas políticas estatales son posibles con políticos responsables y no con lo que tenemos en la Asamblea Nacional o en el Gobierno Nacional. Ya, adicionalmente, quisiera también sus reacciones sobre las decisiones que se han tomado por los acontecimientos de la última semana. Esto de primero el estado de emergencia, luego el conflicto armado. ¿Qué opinan al respecto? Creo que de alguna manera lo hemos contestado al decir que no hay políticas de Estado y todo eso. Yo lo que lamento es que la ciudadanía haya sido llevada a que regrese a teletrabajo y cosas así, porque el tema es una cuestión de apropiación del espacio público. O sea, si tú ves unas personas que te generan inseguridad en un parque, lo denuncias, pero tratas de que la gente vuelva a los parques, porque si no son espacios que se vuelven a tomar. El tema es quién está habitando la ciudad. Para la criminalidad es importante el miedo, es parte de sus tácticas para controlar zonas específicas. Entonces la gente va a tener que seguir viviendo. Y también, o sea, el país es más que el problema ese. O sea, yo siempre voy a decir, y va a sonar súper, si quieres, tonto, decir, pero es que eso es la noticia, como se diría. No, el país es mucho más. Y lo que tenemos que acordarnos es que ese mucho más debe ser más importante que esto, que es un problema grave, estructural, que nos va a tener jodidos un montón de años, tal vez unas cuantas décadas, pero el país es más, porque si no, mejor si vas apagando la luz y te vas, pues. Claro. O sea, no hay de otra. De hecho, no me sorprendería que en los próximos años, no en los próximos años, en los próximos meses, la ola de migración que ya venía dándose, se aumente. Inmigración interna también, ¿no? Inmigración interna. Eso lo hemos observado en el Triángulo del Norte de Centroamérica, de donde viene la mayor parte de los migrantes, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que son las zonas de alta criminalidad. En Ecuador, ya estamos metidos en eso, no me extrañaría que se aumente. El día de ayer veía a un inmigrante ilegal ecuatoriano en Nueva York que decía, bueno, ahora sí puedo acogerme a determinada excepción de las leyes de migración estadounidenses, y él decía, yo vine acá huyendo de la violencia. Es la primera vez que oigo a un ecuatoriano decir eso en una televisora estadounidense. Yo creo que Ramiro fue muy claro en su análisis.
quien quiera que haya pensado el decreto de emergencia no tenía la más mínima idea de lo que son las leyes ecuatorianas y cómo hacerlas, lo cual no me extraña porque una vez más seguramente viene de una compañía del grupo Noboa. El derecho comercial no es lo mismo que el derecho público, así es que no me extraña que eso sea una tontería enorme. Sí te puedo decir quiénes están perdiendo, y aquí retomo un poco lo que decía la Saudia, quiénes están perdiendo grandes cantidades de dinero y de manera inmediata. El sector turístico de este país se va a ir a la quiebra. Sí. Es decir, teníamos la posibilidad de volver a tener un sector turístico potente que venía creciendo a tasas significativas durante por lo menos 15 años, ¿sí? Y esa posibilidad sufrió un primer golpe con el asesinato de Fernando Villavicencio, y por supuesto con la crisis de cárceles del año pasado, y en las condiciones actuales es muy fácil que se produzca un colapso de hoteles, de líneas de aviación, de restaurantes que estaban empezando a sentir, o del propio turismo interno, ¿sí? Dos de las principales fiestas de la sierra, ¿sí? El carnaval de Guaranda y el carnaval de Ambato. Conozco bastante bien el caso de Ambato. Hay personas que viven todo el año simplemente preparándose para ese evento, no porque sean fanáticos del carnaval, sino porque ahí es donde va a estar el 70 o el 75% de sus ingresos, de su ganancia en este año. No va a haber. La crisis se va a intensificar en Ambato, se va a intensificar en Guaranda. No va a haber turismo en el feriado del carnaval, o será muy poco el turismo que exista, ¿sí? Y luego tienes zonas que estaban empezando a surgir en el turismo, básicamente todo el norte de Manabí y el sur de Esmeraldas, que ahora nadie pisa. Nadie se va a ir para allá, ¿sí? El día de ayer los pescadores del Cabo de San Francisco, ¿sí?, reportaban que no pueden salir a pescar en la temporada más alta de pesca de dorado y algún otro pez, ¿sí? ¿Por qué? Porque salen y los piratas, que son parte de este problema, ¿sí?, o hunden las embarcaciones a tiros, o destruyen los motores, o secuestran embarcaciones. Y no está ahí la Marina para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque está metido en otros lugares, en fin, ¿sí? Entonces, hay sectores que claramente van a sufrir mucho. El uno es el sector turístico, el otro es el sector comercial. Los centros comerciales parecen semimuertos, ¿sí? Luego también tienes el sector educativo. O sea, los chicos no pueden volver a estar en un periodo tan largo de encierro, ¿sí? Y nadie tiene la más mínima idea de si mañana van a poder volver a clases. Acaban de postergar nuevamente. ¿En serio? O sea, dicen que hasta el viernes ahora. Pero o sea, es un juego. O sea, es un juego tonto, o sea, porque mañana vamos a estar recluidos hasta el viernes. Ok, vamos a estar recluidos hasta el viernes. ¿Pero qué te garantiza que el sábado, domingo y lunes las condiciones de seguridad van a mejorar? Nada. Las ciudades se abandonan, el sector comercial pierde, el sector turístico pierde, el sector industrial pierde. Ayer veía a una industrial guayaquileña hablando de las dificultades que tienen ellos para parar su fábrica por las restricciones de movilidad, que son autoimpuestas además, en gran medida, ¿no? Claro. Una de las cosas que a mí me sorprendió la semana pasada fue que las personas automáticamente reaccionaron con lo que yo llamo el protocolo COVID, sin que nadie les saliera a decir, no, el decreto decía simplemente vamos a restringir la movilidad desde las 23 horas a las 5 de la mañana. Pero muchísima gente automáticamente dije, ¿dónde me siento seguro? En mi casa, solamente en mi casa. ¿Sí? Y eso tiene consecuencias graves en términos sociológicos,
tiene consecuencias graves económicas. Los exportadores están en serios problemas, ¿sí? Si tú exportas fruta a un destino en Estados Unidos o en Europa y el container viene de Ecuador, significa que va a ser revisado de manera distinta a un container que viene, digamos, de Costa Rica o de República Dominicana, ¿sí? Pero la fruta tiene pocos días de expiración. Se te pierde la fruta ahí en el puerto en Estados Unidos o en Europa, ¿quién sale perdiendo? ¿Sí? Es decir, hay un conjunto de elementos que no está considerando el gobierno nacional y que tiene que empezar a considerarlo si quiere no solamente solucionar la crisis de seguridad del momento, sino además garantizar que esa crisis no va a volver a suceder en el próximo año, por lo menos. ¿Sí? Y yo no veo que eso esté sucediendo. Muy bien, hemos tenido aquí la presencia de Saudia Leboyer, Pablo Andrade y Ramiro Ávila, que nos tuvo que abandonar tempranamente. La intención de este programa es que nuestra audiencia no reproduzca esas narrativas de meterles bala, quemarlos vivos, sino que entiendan cuáles son las condiciones que generaron la situación de violencia que vive en el país. Para finalizar, como siempre les decimos, esperamos que este espacio cumpla con uno de los objetivos de la universidad en la sociedad, que es poner a disposición de los ciudadanos ideas y conocimientos, no para que tomen una posición u otra, sino para que puedan decidir informadamente. Muchas gracias nuevamente a este panel de lujo que hemos tenido, y también agradecemos a Tito Chela en los controles. Hasta una próxima oportunidad. Estuvimos en el espacio. Una semana para pensar en el conflicto armado interno en Ecuador. Gracias por su sintonía. Voz Andina Internacional, en línea con los temas y preocupaciones planetarias. Hasta el próximo episodio.